Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer hasta el versículo 13. Va hasta el 14. Dice así. Colosenses 3, desde el 5 hasta el 14. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Vamos a agradecer al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tú has preparado. Te agradecemos por tu palabra a meditarse el día de hoy. Te rogamos, Señor, tú pongas en nuestros corazones que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Que podamos hacer que nuestros matrimonios sean testimonio de tu gracia, de tu misericordia y de que tú, Señor, creaste el matrimonio. Te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Había un ladrón, dice que envió una nota y se había convertido el ladrón, ¿no? Ya era creyente, y envió una nota a una persona a la cual le había robado, diciéndole: te estoy devolviendo los 1,000 bolivianos que te robé porque ahora soy creyente. Y lo hago esto porque no puedo conciliar el sueño. Y le puso ahí postdata: si aún no puedo conciliar el sueño, te devolveré lo que todavía me falta hacerlo. Perdonar es entregar todo, es soltar todo, ¿no? No es una partecita y a ver cómo nos va, sino es todo de una vez. Y el título del mensaje de hoy es que fuimos perdonados para perdonar. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué debo perdonar, no? ¿Cuál es la razón de perdonar? Entonces vamos a la primera razón de perdonar. Es porque Dios nos perdonó primero. Si debemos perdonar es porque Dios nos perdonó primero. Sigamos en este libro de Colosenses. Nos vamos a ir al capítulo 2, los versículos 13 al 14. Y ahí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos versos nos muestran lo que Pablo ha hecho por nosotros a través de Jesucristo, ¿no? La intención del apóstol Pablo era demostrar que Cristo había hecho todo lo que tenía que hacer al dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y no hay que hacer nada más, no hay intermediarios, no hay otras formas de salvarse. Cristo dio su vida una sola vez
y lo hizo para que cada uno de nosotros podamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Y en estos versículos vemos cosas bien importantes. Primero, que dice que los hombres estaban muertos en sus pecados, ¿no? Porque dice: a vosotros estando muertos en pecados. Y cuando uno está muerto, no tiene ningún poder para vencer el pecado, porque estamos muertos en nuestros pecados. No podemos hacer nada para expiar esos pecados. Así que Jesucristo hizo la obra. Jesucristo, al morir en la cruz, nos libra de esta muerte eterna a la cual vamos, y ha hecho Él ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Así que todas las consecuencias que tenemos por ser pecadores, Jesucristo las pagó en la cruz y nos ha librado a cada uno de nosotros de esas consecuencias del pecado. Nos ha dado una vida nueva, porque dice: y a vosotros estando muertos en pecados, y luego dice: os dio vida juntamente con Él. Nos ha dado una vida nueva y nos ha resucitado de entre los muertos. Ya no estábamos muertos. La obra de Cristo entonces es una obra de poder, es una obra que hace que el que está muerto ahora viva y ahora tenga vida en abundancia. Y no sabemos por qué Dios nos eligió, pero por su misericordia nos perdonó, y esa su gracia nos alcanza a cada uno de los que somos creyentes. Pero es interesante el versículo porque podemos imaginarnos cosas así, gráficas diremos, de lo que dice. La Reina Valera dice que Él anuló el acta de los decretos, ¿no? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Se imaginan eso? ¿Y qué es lo que sucedía? El acta de los decretos es como un documento. A ver, ¿cuántos tienen una deuda con el banco? Han ido y han firmado un documento, ¿no? Donde dicen que somos deudores de todo ese monto que nos ha prestado el banco, y ahí está nuestra firma, nuestro autógrafo, como dice. Y la palabra original dice que ese documento es así, como un autógrafo donde está nuestra firma. Y dice el versículo que Él anuló el acta de los decretos que había con nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Este documento certificaba que nosotros teníamos y tenemos toda esta lista de pecados, y ahí abajo está firmado por nosotros: deudor de todos estos pecados, ponle ahí tu nombre, porque tú lo has firmado, tú eres deudor de... Y esta lista se hace así interminable y va alargándose cada día, ¿no? Y todo eso nosotros teníamos como deuda con Dios, y no había medio de pagar esa deuda. Así que el versículo dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una condena entonces. Nosotros la habíamos firmado, la reconocemos, la aceptamos. Ahí están todas las acusaciones contra nosotros, todos nuestros pecados, y ahí está firmado por nosotros. Pero dice el versículo que Cristo las anuló todos esos cargos. Y hay algo interesante: cuando crucificaban en esas épocas, lo que hacían era que en la cruz del delincuente le ponían toda la lista de todos los delitos que había cometido, y ahí estaba clavado en su cruz toda la lista de delitos que había cometido. En Jesucristo, ¿qué pusieron? Rey de los judíos, ¿no? Pero ahí estaba nuestra lista, porque este versículo nos dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Ahí estaba clavada nuestra lista de todos nuestros pecados, y Él estaba muriendo para hacernos justos delante de Dios. Y Pablo dice eso, ¿no? Dios tomó el acta condenatoria y la clavó en la cruz de Cristo.
eso hace alusión al perdón de nuestros pecados. Esa lista que nos condenaba ha sido pagada por Jesucristo. Ha sido pagada con la muerte de Jesucristo en la cruz. Y ha sido saldada. Entonces, hemos sido perdonados a través de ese sacrificio de Jesucristo. Por eso la pregunta era, ¿por qué debo perdonar? Porque Dios nos perdonó primero. Vamos a Colosenses 3:13 que hemos leído y dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Cristo nos perdonó. Cristo nos ha perdonado de nuestros pecados sin reproche alguno. Por esta razón nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a nuestro cónyuge. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos muestra un perdón vertical, pero hay la parte horizontal en la cruz. Y esa parte horizontal es la que debemos llevar nosotros como matrimonio. En un lado el esposo, en el otro la esposa, y el perdón debe ser entre ambos. Porque hemos recibido el perdón de Dios y ahora debemos perdonarnos entre ambos. Cristo nos ha perdonado. Así que el cristiano, si tú eres creyente, eres cristiano, debes perdonar. Y dice más, debes soportar, dice primero. No es fácil soportar, ¿no? Y debes perdonar siempre. Y necesitamos perdonar en respuesta al perdón que Dios nos dio. Yo sé que vas a decir, pero qué difícil es perdonar a mi cónyuge. Y no se puede. Pero si vemos la lista de todo lo que nosotros hemos hecho, Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros tenemos que perdonar a nuestro cónyuge. Y cuando perdonamos, lo que hacemos es renunciar a una deuda, a una ofensa. Lo que estamos haciendo es, estamos cancelando esa deuda y ya no tenemos por qué reclamarla. Todos los días, como matrimonios, deberíamos practicar el perdón. Todos los días. Este pasaje de Colosenses 13 en la versión NTV dice así: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Todos los días tenemos que perdonar. ¿Cuál fue la pregunta de Pedro a Jesucristo en Mateo 18? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuál fue la respuesta? 70 veces 7. 70 veces 7 cada día, 490 veces. Tenemos mucho saldo para perdonar, ¿no? Pero ahí está el perdón que hemos recibido, como decía, de manera vertical. Debemos llevarlo ahora de manera horizontal para que haya perdón en el matrimonio. Sin perdón no vamos a llegar al final de nuestros días. Ahora, hemos abierto el capítulo 3 y hemos leído desde el versículo 5. Miren, para perdonar, lo primero que debemos hacer es hacer morir lo terrenal. Dice el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Debemos hacer morir lo terrenal. La NTV dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Este es un llamado así consciente a realizar un esfuerzo para aniquilar todo lo que queda de pecado en nuestra carne. Dice, así que hagan morir, ¿no?
hagan morir. Ese es un llamado a cada uno de nosotros. Debemos dar muerte a cualquier parte de nuestro cuerpo que esté en contra de Dios, y además que nos impida cumplir su voluntad. El versículo es claro y nos da ejemplos de qué deberíamos hacer morir ahí, ¿no? Porque luego el 6 dice que la ira de Dios va a recaer sobre estas personas que están en desobediencia. Entonces, ¿cómo puedo perdonar si todavía tengo este tipo de cosas? Y este tipo de cosas son las que generan en el matrimonio separaciones, peleas y de todo, ¿no? Entonces, debemos hacer morir lo terrenal, porque si no lo hacemos, vamos a cosechar lo que ya hemos sembrado, porque el juicio de Dios, dice, viene la furia de Dios, dice, ¿no? Nuestro pecado tiene consecuencias. Entonces, primera cosa, para poder perdonar debemos hacer morir lo terrenal. Segunda, dentro de este capítulo 3, las cosas que hay que dejar atrás para perdonar. A ver, veamos y nos vamos al versículo 8. Dice así: pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es un llamado a dejar todas estas cosas. Es como que tenemos una ropa vieja, antigua, y esta ropa la tenemos que sacar, ¿no? Y ahí dice que debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ahí en la versión Reina Valera dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa palabra despojar significa quitarse la ropa. Y es esta ropa sucia, esta ropa que ya no debería estar en un creyente, ¿no? Y saben, hay un cuadro de cómo se bautizaban los primeros cristianos para entender esto. Cuando los primeros cristianos se bautizaban, se quitaban toda su ropa antigua, entraban a ser bautizados y al salir les ponían una túnica blanca y nueva, simbolizando que habían dejado una vida antigua y ahora tenían una vida nueva. Y es esto lo que nos está diciendo el versículo: despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Y en este pasaje podemos ver cosas que debemos quitar de nuestra vida para poder perdonar. Dice que el hombre viejo, por lo que hemos visto al principio, ha muerto al ser perdonados por Cristo. Dice 2 Corintios 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces debemos vestirnos del hombre nuevo. Y todo creyente debe despojarse de todas estas cosas que están ahí, porque es pecaminoso. Y ahí está la lista. Dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y mentira más, porque dice: no mintáis los unos a los otros. Es interesante que ira y enojo podemos pensar que es lo mismo, ¿no ve? ¿O no? Hay una diferencia. La diferencia es que la ira es de larga duración. Es como lo que nos está ocurriendo en la quema de nuestros bosques. Está tan difícil apagar eso, ¿no? Y es así. La ira es de larga duración, se niega a ser apagada, quiere estar encendida todo el tiempo, quiere estar así caliente todo el tiempo, no desaparece. La ira debe ser controlada, así como están controlando estos fuegos, debe ser controlada, si no va a causar estragos. La ira hace que los matrimonios duerman separados, no sé si en 2 habitaciones, en la sala, donde sus papás, no sé, pero la ira hace que el matrimonio llegue a eso, porque no hay perdón. Y la ira entonces es uno de los mayores enemigos del matrimonio.
y dura mucho tiempo. Ahora el versículo dice que debemos dejar la ira y el enojo. Y el enojo es una expresión de rabia repentina que no va a durar mucho. Así, tan pronto como aparece, desaparece. Es como, no sé si han visto quemar así unas pajas ahí en el campo, le enciendes y se enciende así, el fuego es fuerte y después desaparece, ¿no? Es como que encendieras paja, calienta, parece terrible, pero luego desaparece. Así es el enojo. Es una expresión de rabia repentina, pero desaparece, ¿no? El problema es que nosotros mantenemos ese enojo, porque dice Efesios 4:26, en la NBLA dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. Cuando se pone el sol sobre nuestro enojo, porque debería ser de un momento, entonces esto se vuelve también un peligro para nuestro matrimonio. Hay que solucionar nuestras ofensas cada día, hay que perdonarnos cada día. Después habla de malicia, ¿no? Dice que la malicia es una crueldad mental aquí donde planificas todo, de ahí salen todas las maldades, los vicios, todo, porque ahí adentro está la maldad, ¿no? Eso debe ser desechado. Otra cosa que como parejas cristianas debemos desechar es la blasfemia. También palabras deshonestas. O esas palabras deshonestas las conocemos tal vez hoy en día como lenguaje sucio, ¿no? O lenguaje soez, como se dice. Y también debemos dejar de mentirnos unos a otros. Estas cosas causan fracturas en el matrimonio. Mire, todo está saliendo de nuestra boca, si se dan cuenta. La ira es gritar, es enojarse, pero sale de nuestra boca. El enojo igual. Las palabras deshonestas también, o este lenguaje sucio sale de nuestras bocas. Y las mentiras también sale de nuestra boca. Entonces, todo esto empieza a dañar a nuestra relación en el matrimonio. Y a veces es difícil, porque no se puede apagar estas cosas. Y como parejas cristianas, en vez de calumniar, en vez de mentir, en vez de tener un lenguaje sucio, tenemos que cambiar estas cosas a formas positivas. Y las vamos a hacer mandamientos positivos, los vamos a volver a estos. Es lamentable que cuando estás en la calle y escuchas a jovencitas y en especial a señoritas tener un lenguaje tan feo, tan sucio, que les miras bonitas, pero con un lenguaje sucio que lo arruina todo, ¿no? Entonces hoy está de moda el hablar malas palabras, está de moda, las películas las traen y no puedes evitar. Estábamos viendo una película con mi hijita, con la Lisa, así, y de repente malas palabras a cambiar. Y no era una película mala, pero ahí estaba llena de malas palabras. Y ese lenguaje está como que de moda en nuestro medio, ¿no? Pero como cristianos nosotros debemos cambiar eso. Ahora, ¿cuáles son estos mandamientos positivos? Bueno, el habla del cristiano debe ser amable, la primera cosa. Antes de repetir algo sobre una persona deberíamos tener 3 filtros. Y esos 3 filtros son: alguien te viene a decir, quiero decirte esto de esta persona. Tú tienes que decirle, ¿es verdad lo que vas a decir? ¿Es necesario lo que vas a decir? ¿Es algo amable acerca de la persona lo que vas a decir? Y de seguro no va a pasar ni el primer filtro y no vas a tener necesidad de escuchar lo que no tienes que escuchar, ¿no? Entonces, nuestro habla debe ser amable, debe haber palabras amables cuando hablamos. Nuestra forma de hablar también debe ser pura. Como les decía, el lenguaje hoy en día está lleno de malas palabras, pero como cristianos debemos tener un lenguaje puro. Es fácil ver en los niños cómo se les pega una mala palabra más rápido que otras cosas. Pero como creyentes debemos ir eliminando estas palabras
soeces de nuestro vocabulario. Nuestro lenguaje debe ser puro, porque recuerden que la Biblia dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Por eso nuestro lenguaje debe ser puro. Todas estas cosas que vamos eliminando en nuestra vida van a hacer que en el matrimonio haya perdón. En el matrimonio ambos, porque estamos creciendo, podamos perdonarnos. Y por último, el habla del cristiano debe ser veraz. Todo lo que digamos debe ser cierto. Y a veces no nos damos cuenta. Decimos algo y en especial mi hija pequeña está atenta. Tú has mentido, dice, porque has dicho esto. Y no me di cuenta de lo que estaba diciendo. Pero esto nos enseña a tener mucho más cuidado en lo que estamos hablando. Debe ser veraz. Todo lo que digamos debe ser así, como cuando vas a presentar juramento en las películas, ¿no? Promete decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Así debe ser nuestro lenguaje. Decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces el habla del cristiano debe ser amable, debe ser puro, debe ser veraz entre ambos, entre la pareja, y también para con todo el resto de personas que pasen por nuestra vida y las conozcamos. Siempre debemos usar este tipo de lenguaje en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Para poder perdonar debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Dice el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vamos a ir al 13 más. Y dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es interesante que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes con tres cualidades, ¿no? Dice, escogidos, santos y amados. Escogidos de Dios, santos y amados. Estas tres palabras, ¿saben a quién le pertenecían? A los judíos. Ellos eran el pueblo escogido, era la nación consagrada, la nación santa, eran los amados de Dios. Y es interesante que Pablo ahora lo está utilizando con los gentiles, ¿no? Que somos nosotros. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que el amor y la gracia de Dios se habían extendido hasta lo último de la tierra. Ya no solo era para el pueblo de Israel. Ahora nosotros los gentiles somos considerados elegidos, santos y amados. Los cristianos, como dice la palabra de Dios, somos escogidos antes de la fundación del mundo. Santos sabemos que significa apartados para Dios con un propósito. Miren, somos escogidos antes de la fundación del mundo, somos apartados para Dios con un propósito que Él tiene para nuestras vidas, y además somos amados. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ahí está que somos amados, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por esta razón es que el perdón debe ser parte de la vida de todo matrimonio. Dios nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Y debemos vivir de acuerdo a estas características que nos está diciendo el apóstol Pablo, que somos elegidos, santos y amados. A ver, ponte a pensar, cuando estás por discutir, cuando no quieres perdonar, que venga a tu mente, soy elegido, soy santo y soy amado. Si eres así, ¿cómo no puedes perdonar? Entonces,
debemos vivir de acuerdo a esto, que somos elegidos, santos y amados. Tanto esposos como esposas debemos vivir para lograr esto. Y el versículo no se queda ahí, ¿no? Porque nos llama, nos manda a vestirnos ahora de una nueva vestidura. Tenemos que dejar las viejas vestiduras que hemos visto más antes y ahora nos está llamando a revestirnos con nuevas ropas que se llaman tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y perdón. Es interesante que se va a unir de dos en dos palabras y una es interna y la otra es una expresión externa. Así que vamos a unir tierna compasión y bondad. La versión de la Reina Valera de 1960 dice, en vez de tierna compasión, dice entrañable misericordia. Eso significa que sale desde las entrañas. Eso muestra que es un corazón compasivo que sale de adentro. Es la expresión desde adentro, se muestra en la bondad, que es la expresión externa. Y ahí hay un caso, si ustedes recuerdan el caso de Jesús con la mujer pecadora que va y le unge los pies, y ahí está Simón para reclamarle y decirle, y Jesús le dice a esta mujer: desde que he entrado no ha cesado de ungir mis pies, de besar mis pies, y por todo esto le dice luego Jesús que que era perdonada de todos sus pecados, ¿no? Entonces ahí se muestra una tierna compasión y esa bondad es expresada en esa actitud que hizo Jesús. Entonces la bondad es la expresión externa de esa entrañable misericordia que dice el versículo, y se refiere a la amabilidad hacia los demás. Miren, si ponemos en práctica, ¿cómo nos iría con nuestros matrimonios? ¿Por qué la mejor versión, decía una persona? La mejor versión de nosotros está afuera, decía. Y la peor versión de nosotros está en la casa. ¿Creen eso? Afuera con el jefe le aguantas todo, a un amigo le toleras todo. Llegas a la casa y estás enojado. Y alguien decía eso que fue interesante. La mejor versión de nosotros está afuera y la peor versión está en la casa. Cuando debería ser al revés. Lo mismo en todo lado en realidad. Pero no tenemos paciencia en la casa, nos airamos, nos enojamos, no escuchamos. ¿Por qué esa mejor versión no está en todo lugar? Porque no nos estamos vistiendo de estas cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo: tierna compasión y bondad. La bondad es capaz de suavizar los aspectos menos amables de la persona que los recibe. Si tú eres bondadoso, vas a ver cómo va a reaccionar tu pareja. Así que matrimonios y jóvenes que un día se van a casar, vistámonos de esto, de tierna compasión, de bondad, para que podamos fortalecer nuestras relaciones. ¿Cuál es la razón? Porque somos elegidos, santos y amados por Dios. Por esa razón debemos vestirnos de tierna compasión y bondad. Luego dice el versículo de humildad y mansedumbre. En cada uno de nosotros como creyentes no debería haber lugar para el orgullo, porque nos dice eso, que somos hijos del Rey de Reyes. Cuando hay humildad es como que pones un antídoto en el hogar para que las relaciones sean mejores, para que podamos aprender a vivir perdonando. Eso hace la humildad. La humildad es la condición interna que se refleja luego en la mansedumbre. Y la mansedumbre es la disposición de servir a las personas porque las consideras mejor que ti, las consideras superiores a ti. Y entonces
Cuando hay humildad, nace la mansedumbre, que es la acción de servir a esa persona. Cuando tú consideras a tu esposa o tu esposo mejor que tú, vas a poder servirle y vas a poder evitar todo tipo de conflictos y vas a poder perdonar. Así que es importante esto de vivir lo interno y reflejarlo en lo externo. Ahora el versículo pasa luego y nos dice que también debemos vestirnos de paciencia. Y la paciencia tiene que ir junto al perdón, porque los dos van juntos. Ninguno puede existir sin el otro. Cuando hay paciencia, terminamos perdonando. Cuando perdonamos es porque hubo paciencia en nosotros para soportar muchas cosas. Santiago 1:19 nos da un consejo bien importante y nos dice que debemos llegar a ser personas, primero, lentas para la ira, ¿no? O sea, dice el versículo que primero debemos ser rápidos para escuchar. ¿No? Imagínense en su matrimonio, ser rápidos para escuchar. Segundo, dice, lentos para hablar. Si escuchas y hablas menos, ya la relación está mejor, ¿no? Y lo último que dice, y lentos para enojarnos. O sea, lentos para la ira. No debemos enfurecernos rápidamente. Sí, escuchar rápidamente. Ser prontos para escuchar, dice la otra versión. Tardos para hablar y tardos para enojarnos. Si solo pusiéramos en práctica este versículo, habría menos discusiones en el matrimonio, menos necesidad de perdonar, porque la relación sería de crecimiento. Y luego en el 13 encontramos soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Soportar y perdonar. La paciencia nos conduce a que podamos soportar y además perdonar. Pero esto de perdón no es solo de una vía, todo el tiempo perdonando uno, ¿no? Sino es un perdón mutuo. Y hay muchas cosas, como Jesús decía, que nos cuidemos de las cosas pequeñas. Muchas cosas pequeñas que no las terminamos solucionando van a agrietar nuestro matrimonio. Por eso es importante el perdón y debe ser mutuo. Cuando perdonamos no estamos exigiendo un pago alguno por perdonar, ¿no? Aunque la justicia diría, tienes derecho a cobrar porque tú estás perdonando. Pero no, cuando perdonamos es que damos bien por mal. Ese es el perdón. Una de las características del perdón es hasta que la muerte nos separe. Eso es lo que decimos cuando nos casamos, ¿no? Y muchos no llegan a ese punto, terminan divorciándose porque no hubo perdón. Si no perdonas a tu cónyuge, lo más seguro es que tu matrimonio no llegue hasta este final, hasta que la muerte nos separe. Debemos perdonar para llegar a este final, hasta que la muerte nos separe. Cada día debe haber perdón en nosotros. Dice Proverbios 19:7, dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Miren, imaginen eso, el amor florece. ¿A quién le gustan las flores? A todas, ¿no? Su aroma, sus colores, sus formas, hasta flores tan pequeñas tienen tantos detalles, es hermoso ver. Y dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Eso es el perdón, hace que el amor florezca. Pero luego dice, pero mantenerla presente separa a los cónyuges, ponemos en este caso, porque estamos hablando de matrimonios, ¿no? Ese es el peligro de no perdonar, que haya una separación. El perdón tiene dos características, una que es inmediata y la otra que es a largo plazo.
La inmediata es cuando escuchas esas frases. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Esa es inmediata. Ha sucedido en un instante. Pero la segunda es que necesita tiempo para olvidar. No sé si se termine olvidando, pero para soltar esos agravios, para soltar esa carga. Y a veces nos portamos bien incoherentes, ¿no? Es como que, a ver, imagínense, tenemos discusiones pequeñas en el matrimonio y esas, como dice la Biblia, antes que se ponga el sol, las solucionamos. Pero imagínense que esas discusiones pequeñas eran de 2 kilitos, una pesa de 2 kilos. Esa, antes de que te duermas, hay un libro que se llama Conversaciones íntimas, se llama. Y ahí es donde tienes que hablar de estas cosas, de estos temas. Y ahí solucionas. Esa tu pesita, que es tu carga, que es de no haber perdonado, la sueltas ahí al final del día. Pero luego tenemos otras faltas más como medianas, de unos 10 kilos. Y esa la estás cargando hoy día, la estás cargando mañana, la estás cargando, no sé, hasta una semana por decir. Pero estás cargando más peso, ¿no? Y las faltas más graves, esas sí que pesan, no sé, 50 kilos. Y esas las cargamos más tiempo. Por eso actuamos de manera incoherente. Nos quedamos con las faltas más graves, más tiempo, y las pequeñas estamos solucionando. Todas deberíamos solucionarlas en el menor tiempo posible. Pero cuando tú perdonas, necesitas tiempo para olvidar todos esos agravios que has recibido. No es que has perdonado y ahora tienes amnesia y te olvidaste todo, ¿no? O tu memoria está fallando y te olvidaste, no. Está ahí, pero la diferencia es que tú ya no estás cargando con ese pecado que has perdonado. Ya no estás llevando tú eso, lo soltaste. Y esa es la diferencia, pero se requiere un buen tiempo. No es cuando perdonas es bozón y cuenta nueva, no, queda. Y ese proceso es a veces largo, pero va a desaparecer porque en el crecimiento que tenemos que tener ambos como pareja va a ir desapareciendo eso, ¿no? Ahora, el perdón también es una expresión de amor, porque cuando perdonas es porque amas a tu cónyuge. Por todas las faltas o fallas o pecados que ha cometido tu cónyuge y tú perdonas, estás mostrando el amor. Y la expresión del amor solo viene porque Dios nos amó primero. Perdonar también es denunciar. Muchas veces queremos vengarnos, ¿no? Queremos hacer esto que decía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero hay que renunciar a la venganza, porque dice la palabra de Dios que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Entonces hay que renunciar a este ajuste de cuentas. Eso es el perdón, renunciar. Ya no es que tú vas a tomar venganza de eso, es el Señor quien va a tomar venganza por ti. Ahora, cuando perdonas, porque cuando te has casado, a ver, no sé cuántos años están casados. ¿Quiénes están 1 año de casados aquí? 1, 2, 5. Allá hay uno. 5 o más de 5. Más de 10. Hay varios. Más de 20. Y alzaré mi mano. Más de 30. Aquí hay 2 parejas. Cuando se han casado los de más de 30, mi pregunta es, ¿son iguales que cuando se casaron? ¿Han cambiado? ¿Sabían que iban a ser así cuando lleguen pasados los 30 años de matrimonio? O uno cuando se casa no está pensando, él o ella va a ser así, igualito todo el tiempo, ¿no? Porque el matrimonio es para crecer, no es para envejecer, aunque eso es natural.
vamos a envejecer, pero el matrimonio es para crecer. Nos vamos a encontrar con un sinfín de cosas que no estaban en nuestro pensamiento. Cuando yo sacaba a pasear a mi perro ahí por el Fidelance o por un parque ahí cerca a mi casa, tenía que tener cuidado porque a él le gustaba ir por el pasto, ¿no? Y está hermoso, lleno de flores, lleno de árboles, está hermoso. Y tenía que tener cuidado por donde pisaba, porque no se notaba, pues. Y una vez pisé algo suave y blando, así. Y el matrimonio es así. Tienes ahí todo un enorme paisaje hermoso, lleno de flores, de árboles. Y estás caminando junto a tu pareja y de repente pisas algo así. Esos son las ofensas. Esos son los problemas que tenemos en el matrimonio. Ahora, cómo tú reaccionas es la situación. Puedes limpiar ese zapato, o puedes botar ese zapato, o puedes sacar lo que hay en tu camino, todo este tipo de cositas, y ponerlas en otro lugar. Puedes tú decidir vivir al lado de eso que has estado separando con todos esos olores, o puedes elegir el camino donde no haya nada de eso. Entonces el matrimonio es así. Va a haber estas cositas que vamos a pisar en el camino, porque no sabemos con quién nos hemos casado. A medida que pasan los años, vamos conociéndonos más y más, vamos conociendo más de la otra persona, porque cada uno de nosotros viene con costumbres heredadas por la familia, por las cosas que nos enseñaron de niños. Y en esas pequeñas cosas, ¿por qué no ordenas tu ropa? ¿Por qué no pones estas cosas en el lugar? Y esas pequeñas cositas terminan siendo motivo de pelea, de discusión. O ¿por qué no secas tu toalla de esta manera? No sé. Entonces, somos diferentes. Y el hecho de que estemos casados es un mérito para que la otra persona nos soporte, nos ame y nos conozca tal como somos, ¿no? Entonces hay que mirar que vamos a recorrer juntos ese camino. Va a estar lleno de lindas cosas, pero también va a tener dificultades. Y en esas dificultades, en esos momentos difíciles es cuando el perdón debe mostrarse. Debemos, como les decía, crecer, no solo envejecer juntos. Debemos, cada uno de nosotros, mirar a que cumplamos más años de vida y no miremos como razones para divorciarnos, para separarnos, pequeñas cosas que se han ido acumulando en el tiempo. Debemos pedir la sabiduría de Dios para poder perdonar, para poder continuar. Debemos aprender a amarnos con las cosas diferentes que tenemos, porque no somos iguales, ¿no? Desde la creación Dios nos hizo diferentes. Dios no nos hizo iguales, pero Dios creó el matrimonio. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese una sola carne no solo es hablar de ese momento de intimidad sexual, no. Ese una sola carne es hablar de todas las cosas que tienes en cuanto a tu carácter, a tus pensamientos y a todo lo que llevas. Y esas cosas son las que nos hacen discutir, pelear, y por esas podemos ahondar nuestro matrimonio en una crisis. Pero lo que hoy estamos viendo es que si el Señor nos perdonó, nosotros debemos perdonarnos entre ambos. Para terminar, perdonar es dejar esas cargas sin rencor. No puedes tú volver a agarrar eso y de nuevo tomar el asunto. Si has perdonado, aunque no lo has olvidado, has dejado esa carga, has soltado esa carga y tienes que avanzar hacia adelante. Hay que renunciar, como les decía, querer vengarte, ¿no? El perdonar nos libera de esa carga. El perdonar
nos hace que podamos amar, nos hace que podamos continuar, nos hace que podamos ser, como dice, una sola carne. Y el perdonar también va junto con el arrepentimiento, porque ¿de qué sirve que tú perdones si tu pareja nunca se arrepiente, ¿no? O sea, pide perdón y de nuevo vuelve a hacer lo mismo, pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Tiene que haber los dos. Tú das perdón, debe haber arrepentimiento en el otro. Y eso es importante porque las dos cosas no pueden andar separadas. En Mateo 18:21 es esa parábola. Empieza con la pregunta de Pedro, ¿no? De cuántas veces debo perdonar. Pero lo interesante es que a veces nos portamos como el que fue perdonado tanto. Y dice así: luego Pedro se le acercó del 21 adelante y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Él estaba sugiriendo una cantidad, ¿no? Pensaba que era suficiente. Pero Jesús le dice: no 7 veces. Respondió Jesús: sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Hermanos, Dios nos ha perdonado esos millones y millones de pecados. Y lo que hace nuestro cónyuge es nada frente a lo que Dios nos perdonó. El llamado de esta parábola es que no nos neguemos a perdonar a nuestro cónyuge. Perdonemos, hermanos. Vamos a orar.